Dios te bendiga, hermano y amigo. Quiero compartir contigo esto que yo he encontrado en las Sagradas Escrituras acerca de las 7 iglesias. Se dice que las 7 iglesias eran católicas. Algunos creen que las iglesias primitivas que estaban en Asia eran católicas. Pero dando un estudio o una leída bien al libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que no es así como se nos ha contado. La Iglesia Católica siempre ha presumido que ellos han tenido un solo mensaje universal. Esto se predica en todas las iglesias y siempre ha sido o había sido una unidad tan estrecha, una unidad muy sólida hasta que apareció Lutero en 1517. Si tú lees bien el mensaje a las 7 iglesias, te vas a dar cuenta que no concuerda con nada en lo que se nos ha enseñado. Fíjate bien, Jesucristo habla con el apóstol Juan. El apóstol Juan es llevado tomado por el Espíritu y se le muestran visiones o es llevado al cielo. Más bien fue llevado al cielo, ¿verdad? Porque él nos narra con detalles muchas cosas. Cuando al apóstol Juan se le muestran 7 candeleros y se le muestran 7 estrellas, Cristo le explica que las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Fíjate, estrellas, candeleros. Es un simbolismo, pero Cristo le enseña a Juan, mira, las 7 estrellas que has visto a mi diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias o los 7 mensajeros. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias, para que pongas atención en esto. ¿Dónde vio Juan? En el capítulo 1 vio Juan las estrellas. Las estrellas estaban a la diestra de Cristo. Cristo las tenía en su diestra. Entonces, Jesucristo manda un mensaje muy específico para cada iglesia. Iglesia en las cuales había diferentes doctrinas infiltradas. Estas personas que estaban en estas iglesias aceptaban la doctrina de Cristo, pero a la par permitían ciertas doctrinas. Algo que las 7 estrellas, o algunas de las 7 estrellas, porque no todos, pero algunas de las 7 estrellas, de los 7 mensajeros, no vieron que estaban tolerando ciertas doctrinas que no eran bíblicas. ¿Qué significa esto? Que los primeros mensajeros de las 7 iglesias no eran católicos. Los católicos son infalibles. Estas personas eran comunes como nosotros. Fallan, se equivocan. El mismo apóstol Pablo dijo así: mas si aún nosotros, fíjese, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea anatema, o sea apartado, sea cortado, sea maldito. Pablo les estaba diciendo a los que estaban escuchándolo, a los que les manda la carta o epístola, que aún ellos mismos podían desviarse de la verdad. Entonces acá nos vienen con que los papas son infalibles. Aquí las 7 iglesias nos están mostrando personas falibles como cualquiera, no son unos superdotados. Aunque Dios les dio autoridad, ¿verdad? También les dijo que podían caer. El apóstol Pablo les dijo antes de partir, como les dijo Moisés también, dice: yo sé que después de mi partida se levantarán hombres perversos, y aún de vosotros, dice, se levantarán algunos y arrastrarán a muchos. Entonces aquí vemos que en las 7 iglesias los mensajeros son falibles, se equivocan, no como en la iglesia tradicional nos enseñan para tener cierta jerarquía o para tener dominado al pueblo, que ellos no se equivocan. Mira el mensaje de las 7 iglesias y te vas a dar cuenta que es así como te lo estoy diciendo. Estas personas se equivocaron. En las 7 iglesias había 7 iglesias. ¿No te parece extraño que si Pedro era el primer papa, por qué el mensaje lo envió Cristo por el apóstol Juan? ¿No te parece extraño que el libro de Apocalipsis no se escribió en un convento, basílica o catedral? Se escribió en una prisión. Varias de las cartas de Pablo se escribieron en prisiones, no se escribieron en conventos.
Dice Juan a las 7 iglesias. ¿Cómo vino la revelación de Jesucristo? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los profetas las cosas que deben de suceder, y la declaró enviándola por medio de su siervo Juan. Dios le dio la revelación a Jesucristo, Jesucristo se la dio al ángel, el ángel se la mandó a Juan, y Juan a las 7 iglesias. En ninguna de las 7 iglesias se escribió la carta del Apocalipsis. No se escribió así, porque muchos creen que en un convento católico se escribieron las epístolas y los evangelios, y que ellos hicieron la Biblia. Para empezar, ¿por qué si la Iglesia Católica hizo la Biblia? ¿Por qué la Biblia estaba escrita originalmente en otros idiomas? ¿Por qué si la Iglesia Católica hizo la Biblia, por qué tuvieron que hojearla y revisarla para determinar cuáles libros eran acertados y cuáles no? ¿Por qué si solo había Iglesia Católica, de dónde surgieron tantos libros apócrifos? Entonces, hay muchas preguntas que por ahora no las quiero hacer, pero hay muchas preguntas en el aire que nos hacen saber que no es como nos lo han contado. Entonces, la revelación Dios se le da a Jesucristo. Jesucristo la declara al ángel y se la envía a Juan. Juan se la envía a las 7 iglesias. Dicen así: la Biblia no cayó del cielo, pero Dios dice en Isaías, me parece que es en el 55:10, por ahí no recuerdo bien, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquella para que la envíe. Entonces, ¿cómo desciende la lluvia? Del cielo. ¿Cómo sería su palabra? Así como desciende la lluvia y la nieve, así sería su palabra. Dice la Escritura, el sembrador salió a sembrar su semilla. Lucas 8. El sembrador salió a sembrar su semilla. Lucas 8:11 dice así: y es pues la semilla, la palabra de Dios. Cristo descendió del cielo con esa palabra. Los primeros cristianos la oyeron en audio por boca del mismo Dios hecho hombre. No es que la iglesia hizo la Biblia. Dios envió a Jesucristo con el evangelio. Dice Hechos 10:36. Dice así, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos 10:36. ¿Qué pasó? Jesús bajó del cielo con la palabra, anunció el evangelio, no predicó 4 evangelios, anunció un evangelio. Después, cuando se va, Él manda al Espíritu Santo para que les recuerde lo que ya Él les había dicho. Entonces inspira a 4 evangelistas y escriben 4 puntos de vista, pero es un solo evangelio. Entonces, ¿cómo que la palabra de Dios no bajó del cielo? Bajó en el mismo Jesucristo. Jesucristo la habló y los que la oyeron vivieron. Así renació la iglesia. Primero fue la palabra hablada en audio por boca del mismo Cristo. Los que la oyeron llegaron a vivir, renacieron. Ahí nació una iglesia. Después Jesús se va y les recuerda, manda al Espíritu Santo para recordarles lo que deben de escribir. Entonces, las 7 iglesias eran católicas, no eran católicas. Si tú lees Apocalipsis del 1 al 3, te vas a dar cuenta que hay 7 iglesias. Es una sola, pero aquí nos las muestra en diferentes áreas y les manda diferentes mensajes. ¿Por qué les manda diferentes mensajes si es una sola iglesia católica? ¿No sería el mismo mensaje para todas? ¿Por qué había ciertas cosas que toleraban unos y otros no? Fíjate bien que ahí dice Jesucristo: tengo contra ti, le dice a una iglesia, que toleras la doctrina de los nicolaitas. Tienes ahí a los nicolaitas, a los que predican esa doctrina. Esos nicolaitas creían en Cristo, si no, no estuvieran en la iglesia, si no, no estuvieran metidos ahí. Pero esos, a la vez que creían en Jesucristo, tenían una doctrina que no era cristiana, que no era aceptada por Dios.
¿Qué te parece esto? Parece iglesia católica, se parece más a las evangélicas, donde tú dices que hay mezcolanza de unos creen una cosa y otros creen otra. Esa era la primera iglesia. Tienes ahí los que predican la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Hay una parte en la Biblia donde dice, temían a Jehová y servían a los ídolos. ¿A qué te suena esto? ¿Crees en Dios? Sí, pero tienes algo que Dios aborrece. Idolatría. No, es que eso no es idolatría, es veneración. Pues si el ángel, como dicen ustedes, el ángel era católico, en el cielo son católicos, y el ángel no le dice no me veneres, le dice no me adores. Pero no eran católicos. Podemos verlo, podemos corroborar lo que en el cielo no son de ninguna religión. Bueno, el caso es que estaba la doctrina de los nicolaitas. Tienes la doctrina de Balaam, le dice a otra iglesia, que enseñaba por precio, era de los que cobran dinero. Hay mucho parecido, hermano, en muchos evangélicos, en muchos evangelios, en el evangelio de la prosperidad al catolicismo. Aunque digan que no, miren, se mueven por dinero. Ahí en esa iglesia, en una de las iglesias, estaba la doctrina de Balaam. Este también enseñaba a poner tropiezo, hermano. Enseñaba, bueno, no puedo maldecir al pueblo de Israel, les voy a enseñar, les voy a decir que forniquen, que hagan otra clase de pecado para que Dios los deje y puedan, y al dejarlos Dios cualquiera los puede dañar. No los podían maldecir, pero al estar enemistados con Dios, Dios se apartaba de ellos y los dejaba a la voluntad de su corazón. Entonces era cuando les podía ir mal. Dice la escritura así, Balaam dijo, no ha visto iniquidad en Israel. A los ojos de Dios, Dios ve a Israel a través de Jesucristo, por el sacrificio que Jesucristo hizo. No es que todos los judíos sean salvos, no es que yo sea sionista, pero la Biblia describe la preferencia que tiene Dios por su pueblo Israel. Aunque usted puede ver que desde que salieron de Egipto ellos eran rebeldes, aún así Dios siempre estuvo con ellos, los guió y los defendió y los sanó. Dice mismo uno de los salmos, dice cuando les hacía morir, entonces ellos solícitos buscaban su rostro, dice, pero le lisonjeaban con la boca. Cuando estaban muriendo, él les puso una serpiente de bronce y sanaban, pero ya nomás se les olvidaba y volvían a lo mismo. Pero Dios dice que siempre estuvo al pendiente de ellos y siempre estará al pendiente de ellos. Hay una promesa incluso en la Biblia acerca del pueblo de Israel. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Eso es lo que dijo el pueblo de Israel. Ahora le contesta Dios, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque la mujer olvide a su hijo, dice, yo nunca me olvidaré de ti, porque he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Esa promesa está para Israel. Entonces, aquí estaba el profeta Balaam, poniéndoles tropiezo y haciendo negocio. Los nicolaitas, Balaam, y luego menciona a los que habían conocido las profundidades de Satanás ahí mezclados entre las iglesias, ahí ocultos, que el dirigente, miren, no tenía la visión. ¿Por qué? Porque eran falibles. Estaban los que se decían ser judíos y no lo eran. Estaban los falsos apóstoles. Pero hay una doctrina aquí infiltrada en la cuarta iglesia que se llama la doctrina de Jezabel. Toleras que esa mujer que se dice profetiza, seduzca y enseña a mis siervos a comer sacrificado a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha querido arrepentir de sus malas obras. Ya ve cómo hay perdón para el catolicismo. Hay perdón mientras tengas vida. Hay perdón mientras Cristo no venga. Puede ser perdonado. Ya después Dios, tú sabrás a ver cómo te las arreglas en la gran tribulación. Pero ahorita está abierto el tiempo de gracia. Este mensaje a la cuarta iglesia se describe a una mujer enseñando idolatría. Ahora vamos a ver. En una ocasión estaba Jesús enseñando y dice así. Estaba Jesús enseñando, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo,
dice, volveré a mi casa de donde salí, y al regresar a su casa la haya desocupada, barrida y adornada. Dice, entre tanto que él decía esto, una mujer de entre la multitud alzó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús le respondió, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 13, el 24 en adelante? Dice, mientras dormían los hombres, un enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Jesús está predicando de una cosa y esta mujer estaba pensando en otra. Ella no le estaba poniendo atención a Jesús. Ella estaba pensando en lo bienaventurada que debía ser María y en la honra que se le debía dar a María, mientras Jesús estaba predicando otro mensaje. Cuando esta mujer interrumpe a Jesús dentro de una multitud, esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer que se atrevía a hablar en público. No cualquiera se atreve a hablar en público. Esta mujer alzó la voz y le dijo eso a Jesús, lo interrumpió y dijo su idea que ella traía. Jesús refutó esa idea. ¿Qué pasaría si a ti se te expone públicamente? ¿No te daría vergüenza? ¿No te daría pena? ¿No saldrías con resentimiento y con ganas de hacer algo contra el que te expuso? ¿No has pensado en que a esta mujer le pudo pasar lo mismo? No dudo ni tantito de que esta mujer más adelante se haya infiltrado en la iglesia y haya introducido esa doctrina. Ahora, Jesús le dice a Juan, escribe. Mientras esas cosas que escribió para mandárselo a las 7 iglesias, dice, tienes ahí esa mujer, la tienes ahí, la estás tolerando que enseñe a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y estás permitiendo que seduzca a fornicar. ¿Por qué no se había dado cuenta el mensajero? Esa estrella, como la describe Cristo, que la describe en su mano. Aún en la mano de Cristo estaban ellos, porque estaban en la mano de Cristo, estaban en su mano, no literalmente, pero Dios estaba cuidándolos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice la Escritura. Aunque tú no estés literalmente en su mano, Dios escribe así para saber que tiene, para saber que tienes especial cuidado de él. Pues estas personas que estaban en manos de Dios no se dieron cuenta, no discernieron las doctrinas falsas que estaban entrando. Entonces ahí está una doctrina muy sutil. Está hablando de idolatría, pero ahí no está hablando de Moloch, de Semiramis, de Quemos, de Renfán, del becerro de oro, de la serpiente de bronce. No está hablando de ese tipo de idolatría. Hay un tipo de idolatría más sutil. ¿Qué idolatría será? Que este ángel o este mensajero de esas iglesias no se dieron cuenta de que estaba una idolatría infiltrada ahí. Pues muy sencillo. ¿Cuál es la idolatría que puede existir en ese tiempo? No se menciona otra más que las imágenes de las catacumbas. Ya ves que a la mujer le pareció buena idea honrar el vientre y los pechos de María. No parecía una idea mala. Si yo le pregunto a un católico, es excelente esa idea, pero para Cristo no era excelente, no era buena idea. Los primeros católicos que hacían imágenes en las catacumbas, ¿por qué lo está denunciando Cristo? Un tipo de idolatría que el dirigente no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque era algo muy parecido, algo muy similar. La serpiente de bronce Dios la mandó a hacer, pero cuando le empezaron a quemar incienso, entonces la destruyeron. Ahora, pues ¿qué tiene de malo? Vamos a hacer una representación del niño. Tómala, hacen una. Le escriben ahí en una cueva. Le empiezan a rendir adoración. Ahora los magos llegaron, ahora a ellos se les ocurría que ahí podían adorar. Iban y se le inclinaban ya a una imagen. Cuando Jesús enseñó que la adoración que vendría era en espíritu y en verdad. Créeme, mujer, que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en espíritu o en estampita. Entonces, ¿dónde me dices tú que las
7 iglesias eran católicas y tenían diversas doctrinas. El mensaje de la cuarta iglesia. Ya vimos que ahí está infiltrada Jezabel. Ya vimos que una mujer quiso honrar el vientre y los pechos de María. Jesús la refutó. Y luego más adelante aparece una mujer en una de las iglesias enseñando idolatría. No dudo ni tantito que sea esa misma mujer o una doctrina que ella dejó. ¿Cuántos seguirían a esta mujer? Acuérdese que cuando unos de los primeros anticristos dejaron a Cristo, porque les dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. ¿Querían ellos llegar por la madre, como la mujer esta? Creían que podían llegar a Jesús por medio de su mamá en vez de por el Padre, como Jesús lo había enseñado. Acuérdese, la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo fueron por su mamá para que hablara con Cristo. Va la mujer y le dice: Señor, queremos pedirte algo. Quiero pedirte algo. Habla, mujer. Quiero que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué llevaron a su mamá? ¿De dónde agarraron estas ideas? Jesús le dijo: no sabes lo que pides, mujer. Entonces allí, al hablar de la izquierda y de la derecha de Cristo, dice: no, es que María está a la diestra. Momento, dijo el gringo, me monto. ¿Qué dice el Salmo 110:1? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra. Si Jesús está a la diestra de Dios, Dios está a la izquierda de Cristo, lógico. Apocalipsis 7:17 dice así: el Cordero que está en medio del trono. Pero el mismo Dios que le dijo a su Hijo: siéntate a mi diestra, ahora le dice algo diferente. En el versículo 5 del Salmo 110, el Señor está a tu diestra. Fíjese bien como dice ahí el Salmo: el Señor está a tu diestra. Si el Cordero está en medio del trono, debe de haber uno para cada lado, ¿no cree? Pues ¿quién está a la diestra de Cristo? Sería el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces tenemos ahí a Jezabel infiltrada en la cuarta iglesia. Vamos a seguirle. En Daniel 2:40 se nos habla de Roma como el imperio que dominaría todo. Lea Daniel 2:40. Fíjese, 2:40. El imperio que dominaría todo. Entonces, en el mensaje de la cuarta iglesia nos habla de una mujer, Jezabel. Daniel 2:40 nos habla de Roma como el imperio que dominaría todo. En Apocalipsis, en la cuarta iglesia, nos habla de una mujer, de una doctrina infiltrada ahí, Jezabel. Si nosotros vamos al libro de Primera de Reyes, me parece que es del capítulo 18 hasta el último, aparece Jezabel. Jezabel tenía 400 profetas, parece que de Baal, y 450 de Acera. Ahí a veces me equivoco de quién eran los 450, de si de Baal o de Acera. Pero eran 400 y 450. Fíjese bien el 4. Cuarta iglesia, Daniel 2:40. Jezabel tenía 40 profetas falsos y 450. Y luego después tenía otros 400. Primero eran los 400 y 450 contra Elías, un solo profeta de Dios. Los otros, Dios tenía un pueblo, pero estaban ocultos, no sabían dónde estaban. Así como dices tú, ¿dónde estaba la iglesia evangélica hace 2000 años? Yo te puedo decir dónde estaba la iglesia evangélica hace 2000 años. Y el problema está que la iglesia evangélica desapareció después del año 300. ¿Por qué desapareció? Pues porque le empezaste a poner rosarios, Asunción de María, infalibilidad papal, le pusiste a poner canonización de santos, el catecismo es igual a la Biblia y todas esas chorchas. Quítale todo eso y sigue la iglesia evangélica. Nunca, siempre ha existido. Pero ahora esta mujer contra Elías, un solo profeta. Este profeta
Jezabel casi extermina a los profetas de Dios, de tal manera que Elías cree que él solo ha quedado. Si matan a Elías, Jezabel le hubiera dicho, a ver, ¿dónde estaban los profetas antes? Los desaparecían. Esta Jezabel iba a emular o a repetir todo lo que hizo la antigua Jezabel. Después son muertos esos profetas falsos por mano de Elías. Como 3 años después, si no estoy mal, ya tiene otros 400 profetas Jezabel, pero ahora contra Micaías. Contra Micaías, a un pobre profeta. Pobre digo porque por la mano humana ante Dios era excelente profeta, era uno de los mejores profetas, miro yo, que no vendió su mensaje. Fueron convocados los falsos profetas por el rey Acab para ir a profetizarle, pero Micaías no fue invitado. De esos predicadores que dicen la verdad y no los quieren, no los invitan. Fueron todos ahí y va un profeta falso, Sedequías. Dice que este Sedequías hizo unos cuernos de hierro. La antigua Jezabel también tenía su póngale la lupa. Este Sedequías hizo unos cuernos de hierro. Entonces, cuando llega Micaías, que le hablan por petición del rey Josafat, va el mensajero y le dice, Micaías, todos los profetas dan buena palabra al rey, que tu palabra sea como la de uno de ellos. Micaías dice, lo que Dios me dice, Dios me diga, eso hablaré. Cuando llega Micaías delante del rey, dice el rey, debo subir contra Ramón de Galad, a pelear contra Ramón de Galad. Dice, sube. El rey se enoja y le dice, ¿hasta cuándo te he de decir que me digas la verdad? Dice, yo veía a Israel disperso como ovejas que no tienen pastor. Entonces se oyó una voz que decía, regresa a tu casa, regrésense a su casa, ya perdieron al pastor, al que los pastoreaba. El rey se enoja y dice, métanlo a la cárcel y pónganlo a pan de angustia y agua de aflicción, y cuando vuelva hablaremos. Le dice Micaías, si vuelves, Jehová no ha hablado por mí. Va el toro el toro Sedequías, y le da un bofetadón al Micaías, al profeta Micaías. ¿Por qué hizo eso? Pues muy sencillo, estaba envalentonado por la protección de los gobiernos, de los gobernadores. ¿Qué hubiera pasado si Micaías lo cachetea a él? Se lo hubieran comido, lo hubieran despedazado ahí mismo, pero envalentonado por la protección de los impíos, le abofetea al profeta. ¿Por dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para hablarte a ti? Ese antiguo que ya tenía la Jezabel, como la de ahora también tiene su profetita falso con cuernitos. Entonces lo abofetea. ¿Por qué? Porque cuando son muchos, se piensa que no se puede estar equivocados. Es que somos más nosotros y este está solo. Entonces tenemos la razón nosotros porque muchos no podemos estar equivocados. Eso le dio una falsa seguridad que lo echó a perder, que lo llevó a la perdición y llevó al rey a la muerte. La profecía verdadera se la dio a alguien insignificante, pero no la quiso oír porque le parecía insignificante. Ya me imagino cuando llegó el rey Micaías al rey, dice Josafat, ¿hay algún profeta por el cual podamos consultar a Jehová? Y dice, acá está Micaías, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Micaías, yo le aborrezco. Yo creo hasta el impío rey se ha de haber burlado. Micaías mal, ahora me caes peor. Pero así está escrito. En la cuarta iglesia, Jezabel, 450 profetas falsos y otros 400 contra Micaías. En Daniel 2:40, la cuarta bestia, en el cuarto metal, eran los pies. El cuarto metal es los pies.
En esos pies, en el cuarto metal de la imagen del sueño de Nabucodonosor, ahí va a herir Cristo la imagen. Cristo es la roca cortada, no con mano, que hirió la imagen en los pies. ¿Qué serán los pies? Los pies son la columna y el baluarte, la que sostienen toda la estatua. Las ideas babilónicas. Babilonia era la cabeza. Por eso podemos ver en el Vaticano todo el simbolismo babilónico disfrazado ahí. Está disfrazado. Roma está sosteniendo las doctrinas babilónicas. Son las piernas. Ahí va a herir Cristo a la iglesia, o a la iglesia falsa. Es que nadie la puede destruir. No, nadie la puede destruir, porque Cristo dio una orden: dejen crecer la cizaña junto al trigo hasta la siega. No creas que porque eres la iglesia de Dios, sal de ahí, dice Cristo. Entonces tenemos en el cuarto terreno, fíjate bien, te voy a decir otra cosa del cuarto terreno. Cuando Cristo sale a predicar, está hablando sobre el sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla, y parte de la semilla cayó junto al camino. Es uno de 4 terrenos. Parte cayó en pedregales. Salió pronto, pero como no tenía raíz, no tenía profundidad, el sol la quemó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Parte cayó en buena tierra, la cual produjo y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Perdón. Entonces, son 4 terrenos, pero parece que el sembrador. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién estaba junto al camino? Los judíos. Los judíos eran lo más cerca a Jesús, junto al camino. Parte de la semilla cayó en el camino, junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Lucas 8:11 es pues la semilla, la palabra de Dios. ¿Qué comieron las aves? La palabra de Dios. Palabra de Dios, no de la iglesia, no del hombre. En uno de los 4 terrenos. Parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué parte de la semilla cayó junto al camino? El Nuevo Testamento. Ellos recibieron el Antiguo Testamento, pero parte de la semilla, que es la palabra de Dios, no la dejaron entrar. Los judíos, junto al camino, son los corazones duros, que no dejaron entrar esa palabra, o el Nuevo Testamento, no lo recibieron. Entonces ahí vienen unas aves y se comen la palabra. ¿Quién será esas aves? Medita, hermano, estudia la Biblia. Que no te importe más la victoria de tu fanatismo. Se te puede ir la vida eterna en esto. Tengo muchas cosas que hablar, pero no me quiero salir del tema. Lee las 7 iglesias, léelas y reléelas, y vuélvelas a leer y vuélvelas a escudriñar, y haz apuntes, para que veas que los mensajeros fallaban, no eran como los papas romanos. Cristo los reprendía. Dios le dio el mensaje al apóstol Juan y no al Papa Pedro, como le dicen ustedes. Ya por último te voy a decir algo. ¿A dónde va a volver Cristo cuando vuelva por segunda vez? ¿A Roma o a Jerusalén? ¿Qué retomará? ¿El trono de David o la silla del Papa? Medita, hermano. Si quieren mostrarte una verdad, necesitan esa verdad concordar desde principio a fin. Fíjate tú, lees el libro del Génesis concuerda con el Apocalipsis. Hay una simiente, hay chécalo, porque te puedo decir muchas cosas, pero checa y compara el libro de Génesis con el del Apocalipsis, y vas a darte cuenta que hay muchas cosas de Génesis en el Apocalipsis. Pero ahora te voy a decir otra cosa.
Checa tú la historia de la Iglesia Católica. Chécala, revísala bien y busca en las profecías y verás que no aparece, no concuerda, algo anda mal. Dios te bendiga, hermano, y espero que esto te sirva para que te sacuda y te haga ver la realidad de las cosas. Dios te bendiga.